Gloria a Dios, así es, hermanos, a Dios sea la gloria, como hemos cantado, como dice el coro, a Dios sea la gloria, a Él sea la gloria. ¿Por qué? Porque Él nos amó y nos ha amado y nos ama con un amor eterno. Su amor es eterno, su amor hacia nosotros nunca cambia, siempre es amor. Ese amor siempre está ahí. Él nos ha amado en su Hijo Jesucristo. Mandó a su Hijo unigénito para darnos salvación. Bueno, el domingo pasado estuvimos viendo en Juan, estuvimos viendo lo que comer mi carne y beber mi sangre significa. Hemos visto lo que no significa y lo que sí significa. Vimos vez tras vez cómo Jesucristo nos da el Evangelio, es creer en Él, confiar totalmente en su obra redentiva. El Evangelio de Juan fue escrito con el propósito de que tú veas que Cristo Jesús se hizo carne, moró entre vosotros, vivió entre vosotros, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, fue crucificado, fue sepultado y fue resucitado con el fin de que tú creas y obtengas eterna salvación. Ese es el evangelio bíblico. Jesucristo llama a las personas a venir en arrepentimiento y fe en Él. Cuando se habla de tener fe en Él es confiar totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús. Y eres salvo. Creer que Él es Dios, Él es Señor y Él es Dios, como proclamó Tomás, Señor mío y Dios mío. Y hoy en este día vamos a estar viendo la mentira de las indulgencias y del purgatorio. La mentira de las indulgencias y del purgatorio. Vamos a ver que toda esta enseñanza de Roma, de la Iglesia Católica Romana, es simplemente una mentira. Así que hemos visto el Evangelio, vimos a Jesucristo proclamar, vimos ya Juan, vimos como dice vez tras vez, venir y creer en mí, venir y creer en mí. Vemos y sabemos que Jesucristo pagó en totalidad por todos nuestros pecados, no por algunos de nuestros pecados, sino Jesucristo en la cruz del Calvario pagó en totalidad, un solo pago para siempre. Vemos en el libro de Hebreos también se nos dice que es para siempre, un solo pago. ¿Y pagó por cuántos de nuestros pecados? ¿Será que pagó por los pecados pasados y presente? Y ya de ahí depende de nosotros si nos mantenemos en perfecto estado. ¿O será que pagó por el pecado pasado, presente y futuro? Bueno, todos vuestros pecados, eso incluye el pasado, presente y el futuro. Jesucristo lo pagó todo en totalidad. No fue un pago parcial, sino fue un pago total. Jesucristo lo pagó todo. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a leer aquí en Colosenses 2, para comenzar a ver lo que la Biblia nos dice tocante esta verdad. Jesucristo nos dio salvación y salvación eterna. En Colosenses 2, versículos 10, dice así: y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? Él, en Cristo Jesús. Estamos completos, no hay más que hacer. Estamos completos y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Cristo Jesús. Luego sigue diciendo en el versículo 13 al 14, dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos de los pecados? Todos los pecados, pasado, presente y futuro, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesucristo pagó completamente por todos nuestros pecados. La Escritura nos deja saber esto claramente. Jesucristo lo pagó todo, por completo, por todos nuestros pecados. Estando muertos en pecados. No dice que estando en un estado de que nosotros vamos a laborar para estar en un estado de limpieza, estar puros, y de ahí Dios lo mira y dice: ok, ya te ganaste la justificación, ya ganaste mi perdón. No. Y a vosotros estando muertos en pecados
y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dios nos ha perdonado todos vuestros pecados, y esto es totalmente por gracia. No es algo que obtenemos por nuestros méritos, por nuestras obras, sino es totalmente por gracia. Ya no somos vistos como con mancha del pecado. Dios ya no nos mira con esa mancha del pecado, porque nos mira en Cristo. Estamos completos en Cristo. Y cuando Dios nos mira, mira a Cristo en vosotros, y Cristo es perfecto. Cristo es sin mancha. Por tanto, Dios nos mira como si estamos literalmente, legalmente estamos, posicionalmente estamos sin mancha. Estamos sin mancha. Hemos sido perfeccionados en Cristo Jesús. Hemos sido perdonados de vuestros pecados. Vuestros pecados han sido borrados en totalidad. No cubiertos, sino borrados en totalidad. No tenemos que adquirirle a la obra de Cristo Jesús. No tenemos que adquirirle a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él lo hizo todo. Él dijo, consumado es, está completo, el pago en totalidad está hecho. Jesucristo nos ha dado eterna salvación. Todo lo que era necesario hacer para obtener esa salvación eterna, Jesucristo lo cumplió. Él dijo, yo vine a cumplir la ley y los profetas. Vine a cumplir todo lo que fue escrito de mí tocante el Evangelio. Él vino y vivió una vida perfecta y murió crucificado, sepultado, resucitado para nuestra justificación. Hemos sido salvos. Jesucristo dijo, vimos el domingo pasado, tiene vida eterna. El que cree en mí no tendrá, sino tiene vida eterna. Cuando un pecador se arrepiente y confía totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús, sus pecados son perdonados y la perfecta justicia de Cristo es depositada a la cuenta del creyente y es declarado por el juez del universo justificado. Es una justificación, una declaración legal. Legalmente hemos sido santificados, justificados. Y ya sabemos lo que es la santificación en práctica. Entonces, vemos la diferencia. Justificación. Declarados justos. Legalmente santificados por la obra redentiva de Cristo Jesús. Así que hay razón por lo cual alabar a Dios. Hay razón por lo cual decir a Él sea la gloria. A Él solamente sea la gloria por los siglos de los siglos, porque Él nos ha amado. A Cristo Jesús sea la gloria, porque Él nos ha dado eterna salvación. Él es la resurrección y la vida. Él nos ha dado salvación. A Él, a Dios sea la gloria. A Cristo sea la gloria. Toda la gloria sea dada a Él. Cualquier cosa que contradiga lo que la obra de Cristo logró en la cruz del Calvario tiene que ser reprendido, tiene que ser rechazado, tiene que ser expuesto. Cualquier cosa que contradiga lo que la obra de Cristo ha logrado tiene que ser reprendido, rechazado. No podemos aceptar un evangelio falso. Un evangelio que contradiga lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él pagó por todos vuestros pecados y en Cristo Jesús estamos completos. Él nos perdonó. ¿Cuánto de nuestros pecados? Todos nuestros pecados. Y cualquier doctrina, cualquier enseñanza que contradiga esto, tiene que ser reprendido, tiene que ser rechazado, tiene que ser opuesto. Así que nosotros también en el pasado hemos visto el tema de la justificación. Cuando predicamos en Cristo es solamente la justificación. Ustedes pueden ir ahí, ya sea en YouTube o en Facebook, para recordar su memoria si es que no se recuerdan. Hemos visto que la justificación es solamente en Cristo Jesús. Jesucristo tuvo que venir y vivir una vida perfecta que nosotros obviamente no podemos vivir. Así que solamente en Cristo es la justificación. Es una declaración legal por el juez del universo, cuando uno confía totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús. Pero la Iglesia Católica Romana niega esta verdad, niega la justificación solamente en Cristo, niega la salvación solamente por gracia, niega la salvación solamente por fe en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Aunque ellos te mencionan gracia, pero ellos le cambian al término de la gracia y te dicen, no es por Cristo
solamente. No, Cristo Jesús dijo consumado es, pero en realidad no es consumado todavía. Así que la Iglesia Católica Romana niega esta verdad. Niega la verdad de que una persona que viene en fe, en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, como Jesucristo dijo, tiene vida eterna. Roma dice no, no tiene vida eterna todavía. Todavía no. Oh, sus pecados son perdonados, pero vamos a ver lo que ellos dicen. Así que niegan la verdad, contradicen a Cristo Jesús. Ellos tienen una falsa doctrina. Ellos son anticristo, porque contradicen lo que Cristo Jesús ha dicho en el Evangelio de Juan. Lo vemos claramente. Así que vamos a hablar algo de las indulgencias y del purgatorio, porque este sistema fue creado con el fin de mantener a las personas esclavizadas a un sistema religioso. Así que ellos inventaron eso de las indulgencias y del purgatorio, que muchos han escuchado el tema, han escuchado quizás la palabra purgatorio, la creencia de la Iglesia Católica Romana tocante el purgatorio, de que tienes que ir ahí. Todo fiel católico llega a ir ahí. No es de que es un lugar de condenación, sino es un lugar de sufrimiento temporal para ser purificados. Y ellos usan ese término, sufrimiento. Van a sufrir temporalmente. Pero vemos que el Evangelio de Cristo es glorioso. Es glorioso porque Jesucristo es Dios. Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Jesucristo llevó todos vuestros pecados, como hemos visto, y nos dio eterna salvación. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es una promesa grande, es una promesa poderosa. Es glorioso el Evangelio de Cristo Jesús. Pero la doctrina de la Iglesia Católica Romana opaca esta gloria, mancha el Evangelio y dice: no es así de glorioso, no es así de grande, porque todavía hay mucho más que hacer. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero simplemente es el comienzo. Simplemente Dios proveyó una oportunidad para que tú puedas obtener salvación por medio de ciertos rituales, por medio de ciertas obras que tienes que hacer. Nuestros pecados han sido perdonados y eso lo sabemos bien. Lo vemos en las Escrituras. Son perdonados en totalidad. Tenemos unión con Cristo y de ahí el cristiano confiesa sus pecados a diario para mantener esa comunión con Él. Tenemos unión, pero somos llamados a tener comunión con Dios. Entonces tenemos que diferenciar entre la unión y comunión. Así que vamos a ver qué tan errados están esos, qué tan errada está la doctrina del purgatorio y de las indulgencias, porque esta es una doctrina errada, una doctrina no bíblica, no encuentra ningún respaldo en la Biblia. Ahora, hoy en día vemos algunos que están ahí, unos sacerdotes católicos romanos que andan ahí usando ciertos textos, por ejemplo Mateo 5, para según ellos apoyarse y demostrar de que ahí se está enseñando el purgatorio. Pero déjame decirte que sus escritos oficiales no utilizan Mateo 5 ni otros textos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que estos sacerdotes católicos romanos, como Luis Toro y otros más, usan ciertos textos y están haciendo algo que les prohíbe su sistema religioso, porque ellos son papistas. Entonces, en otras palabras, ellos tienen que enseñar lo que el Papa ha dicho, lo que ellos han declarado. El católico romano, el sacerdote católico romano, no puede por sí mismo usar ciertos textos y darle su propia interpretación, porque eso no es permitido por la Iglesia Católica Romana. Pero eso es lo que están haciendo estos sacerdotes. Están haciendo ciertos textos que no tienen nada que ver con el tema del purgatorio y los están torciendo para, según ellos, apoyarse y decir: mira, ya ves, si lo enseña. Y aún los textos que sí usa oficialmente Roma, ellos también los tuercen, porque obviamente los hijos hacen igual que su madre, Iglesia Católica Romana. Tuercen las Escrituras para, según ellos, demostrarle que el purgatorio es bíblico, pero a la luz de la Biblia, cuando entendemos bien el contexto, vemos de que no se está hablando del purgatorio. No hay respaldo bíblico para demostrar o para enseñar el purgatorio. Así que están errados.
Nada más vamos a ver un poquito aquí, a hablar un poco, a comentar algo. Vamos a ver unos textos y ver un poquito de lo que la Biblia nos dice. Vamos a ir aquí en Romanos 6:23. En Romanos 6:23. Simplemente vamos a ser simples hoy en día también, igual como el domingo pasado. Simplemente vamos a dejar que la Biblia nos deje saber, nos hable por sí misma y nos deje saber lo que es el Evangelio, dejarnos saber si existe el purgatorio o no existe el purgatorio. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva es un regalo de Dios. El pecado, consecuencia, muerte, pero Dios en su misericordia mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros, vivir por nosotros, y por dádiva, por regalo de Dios, nos da vida eterna. No la obtenemos, no tenemos que hacer ciertos rituales religiosos, sino es la dádiva de Dios. Es por gracia que somos salvos. Vamos a ir aquí en Tito, vamos a Tito 2:14. Vamos también a ir a Tito, está después de Timoteo. Tito 2:14 nos dice así, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Para limpiarnos de qué? De algunas iniquidades, de la iniquidad parcial, no, parcialmente de la iniquidad, no, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y podemos ver varios textos más, pero Jesucristo nos ha salvado, nos ha redimido, ha perdonado todos nuestros pecados, absolutamente todos vuestros pecados. No los ha cubierto, sino han sido borrados. Nos ha limpiado. Redimirnos de toda iniquidad. No hay nada en la Biblia que demuestre de que uno después de muerto o seres queridos aquí en la tierra oren por sus seres queridos que han muerto. No hay nada que enseñe que tú puedas dar para la salvación de alguien. La Biblia es bien clara en eso. No hay nada que el hombre puede dar, puede hacer para que una alma sea salva. Solamente Cristo es el que pudo hacer algo, pero nosotros no podemos dar ningún dinero, ninguna obra, ni hacer ciertas obras religiosas para que alguien sea salvo, sea purificado de sus pecados. Solamente Cristo pudo hacer eso. El rey David ruega por su niño. Vemos que él cometió pecado, vemos que por consecuencia de ello, esa criaturita iba a morir. ¿Y qué es lo que hizo el rey David? Vamos a ir ahí en 2 de Samuel. Vamos a ir a 2 de Samuel, algo que él dice en 2 de Samuel. En 2 de Samuel capítulo 12. Vamos a ver lo que el rey David, en la mente del rey David y en la mente aún de los apóstoles, no había ningún pensamiento en ellos de hacer algo después de la muerte por algún ser querido que ha muerto. Que se pueda hacer algo por ellos. No hay ese pensamiento ni en los del Antiguo Pacto ni en los del Nuevo Testamento. En 2 de Samuel 12, versículos 15 al 23. 2 de Samuel 12, 15 al 23. Dice, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó. Aquí está David rogando, suplicando, haciendo algo por un ser querido, por este niño. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se aflijará si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró.
Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dice, murió él. ¿Qué más puedo hacer yo? Ya no hay nada que hacer. Después de muerto ya hay nada más que hacer. Yo voy a ir a él. Cuando yo muera, voy a ir a él. Pero él ya no puede venir a mí. No se dice, bueno, voy a orar por el niño porque han de andar vagando ahí en el mundo, han de andar vagando, pobre niñito. Vamos a tener que hacer un cierto ritual para que descanse en paz la pobre alma, esa pobre alma de cierta criatura. No, que luego ya no hay que ayunar, ya no hay que orar. Mientras que hay vida, oramos unos por otros, pero ya después de muerte, pues el que es cristiano entra en la presencia de Dios, y el que no, pues al infierno eterno. No hay nada más que hacer. En la mente de David no hay un intermedio, no hay un cielo, no hay un infierno, no hay un purgatorio. Más bien, hay un cielo, hay un infierno, pero no hay un purgatorio en la mente de David. David no tiene ese pensamiento de que hay un intermedio. No lo hay. ¿Qué más voy a hacer? Dice, sus que estaban ahí con él: ¿qué has hecho, David? Pues orabas, ayunabas, y ahora que sabes que está muerto, pues ¿qué más voy a hacer? No hay nada más que hacer. Pablo tampoco. Pablo no conoce nada tocante el purgatorio. Él no conoce nada tocante el purgatorio. Qué ignorante, ¿verdad? Quizás Pablo, al igual que nosotros, como dicen los católicos romanos, los protestantes, los hermanos separados, y al igual como nosotros, Pablo era un ignorante. Porque la Iglesia Católica Romana tiene grande revelación, y a ellos se les reveló el tema del purgatorio. No lo vemos en las Escrituras, pero lo que dice el Papa, ¿verdad? Ese es el problema, de que la máxima autoridad para el creyente, la máxima autoridad es la Escritura. Si la Escritura lo dice, así es. Pero Roma no, la Iglesia Católica Romana no. La máxima autoridad lo dice, es el Papa, es la Iglesia. Si la Iglesia lo dice, aunque no esté en las Escrituras, así es y punto. Aunque no esté en las Escrituras. Esa es la diferencia. Vamos a ir aquí en Filipenses 1:23. Filipenses 1:23, vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:23. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Bueno, espérate, Pablo. ¿Qué dices, Pablo? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo, te equivocaste, Pablo. Te hubiera dicho teniendo deseo de partir y comenzar mi purgatorio, mi purgar. De partir y ya vamos al purgatorio, y tengo que hacer este proceso, entre más pronto mejor, vamos a ir al purgatorio y de ahí voy a ir con Cristo. No dice eso Pablo, ¿verdad? Qué extraño, ¿no? Que tú no miras en ninguno de los apóstoles, no miras en sus pensamientos de ellos, en sus escritos, hablar de un intermedio, el purgatorio. O hay cielo, hay infierno, pero no hay un purgatorio. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Ese es el pensamiento de Pablo y de todo cristiano genuino. Yo muero, al instante voy a la presencia de Dios. No un purgatorio, no un lugar donde tengo que purgarme de los pecados, de ser purificado. Eso no existe en el pensamiento de Pablo. El católico quizás va a decir: oh, no, pero es que es el apóstol Pablo. Acuérdate de los santos. ¿Quiénes son los santos? Bueno, aquellos que vivieron una vida tan perfecta y que hicieron grandes obras, que no solamente cumplieron con las, que son muy pocos, no solamente cumplieron con los requisitos de Roma en el nivel de obras, sino que sobrepasaron esas obras. Imagínense, sobrepasaron esas obras. Y ellos son los que entran directamente al cielo. Y Pablo pues era un gran hombre de Dios, y él no iba a ir al purgatorio, él iba a ir directamente al cielo. Pero no vemos en ninguna de sus enseñanzas hablar del purgatorio. Pero vamos a ver de Pablo. Pablo en Romanos 7:15. ¿Será que Pablo era sin pecado? ¿Será que Pablo era un súper santo como la Iglesia Católica Romana piensa? Ya hemos visto, ¿verdad?, lo que es un santo, ¿verdad? Bíblicamente. Y el errado entendimiento de la Iglesia Católica Romana tocante lo que es un santo. Vamos en Romanos 7:15 y 17.
Romanos 7:15 al 17 dice así el apóstol Pablo, dice, porque lo que hago no lo entiendo, ese es el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. El apóstol Pablo nunca se declaró ser un ser que no tenía pecado. Él todavía tenía pecado. El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne ya no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y después le da gloria a Cristo, le damos gloria a Dios. ¿Por qué? Por Cristo Jesús, Él nos ha salvado, si uno sigue leyendo. En 1 de Juan 1.8 dice así, en 1 de Juan 1.8, en 1 de Juan 1.8 se nos dice bien claramente, dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos hemos pecado, todos son pecadores, solamente uno, dice la Biblia, uno fue sin pecado y es Cristo Jesús, pero de ahí todos, aún María, todos tenían pecado, excepto uno, que es Cristo Jesús. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oh, pero ¿qué de esos santos no tenían pecado? No, sí tenían pecado. Sí tenían pecado. Y todo ser humano tiene pecado. Ninguno de los apóstoles conocía nada tocante las indulgencias plenarias o parciales. Qué chistoso, ¿verdad? Que no se menciona nada de eso. De las indulgencias plenarias y parciales. Agarras una indulgencia plenaria, es plena, todos tus pecados son borrados. Oh, qué maravilla, ¿verdad? Las indulgencias plenarias, todos tus pecados, o todo tu pecado, más bien dicho, tu ofensa es perdonada, pero la de Cristo, la obra de Cristo, esa sí no borra todo tu pecado. Pero una plenaria, sí, una plenaria, que tú te ganas, que te da la Iglesia Católica Romana, oh, esa sí, es tan poderosa que borra tu pecado. Pero la sangre de Cristo no puede hacer eso. Y están las parciales. Esto vino después porque es que va a ser muy difícil para hacer una plenaria, pero vamos a inventar también la parcial. Plenarias, indulgencias plenarias y parciales. Vamos a considerar por un momento esto de las indulgencias y ver cómo esto contradice la doctrina bíblica de la justificación por la fe solamente. Esta creencia de las indulgencias contradice el evangelio bíblico. Contradice lo que enseña la Biblia de la justificación por fe solamente, fe en Cristo Jesús. Vamos a Romanos 4. Vamos a Romanos 4 simplemente para ver este texto. En Romanos 4, viendo de cómo es que la Biblia nos enseña, qué es lo que dice la Biblia tocante la justificación, cómo es que un hombre es justificado. ¿Será que Roma está en lo correcto? ¿Será que tienes que hacer ciertos sacramentos, hacer ciertos rituales, hacer ciertas cosas, pasar el purgatorio para ser justificado, declarado justo ante el Padre judicialmente? En Romanos 4, 3 al 8. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Obviamente, si tú obras, te ganas algo, pero esto no es por obras, es por gracia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, Dios justifica ¿a quién? Al impío. Justifica aquel que se hizo digno, aquel que se ha purificado por sí mismo, aquel que ha hecho ciertas cosas, aquel que ya pasó un proceso de purgación. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. No dice bienaventurado el hombre que atribuye justicia cuando ya pasó cierto proceso de sacramentos y purgación. No, Dios atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vemos la justificación por fe solamente en Cristo Jesús. Es lo que la Biblia nos enseña vez tras vez. Y repito de nuevo, ya hemos estudiado este tema de la justificación en Cristo solamente. Podríamos hablar una hora tocante eso, y ya lo hemos hecho. Pero simplemente para refrescar nuestra memoria, para ver lo que dice la Escritura tocante la justificación. El catolicismo romano enseña de que el pecado trae dos tipos de castigo. El eterno castigo del infierno
y también hay un castigo temporal que es para aquellos fieles católicos que mueren en gracia. No van a ir al infierno, pero van al purgatorio. Y ellos lo definen así como un castigo temporal. No disciplina, porque obviamente sabemos que Dios disciplina a sus hijos, pero no los castiga. Pero ellos usan ese término, castigo y castigo temporal. Aquel que muere en gracia, en un buen estado con Dios, el fiel católico romano que hizo todo este proceso que vamos a estar viendo, muere en gracia, muere en amistad con Dios, pero tiene que ir al purgatorio, al castigo temporal. Ellos dicen que aquellos que mueren en pecado mortal, obviamente el que es pecado mortal, porque te inventan todos estos términos, pecado mortal, obviamente mueres en pecado mortal, bueno, directamente al infierno, ya no hay nada más que hacer por ti. Y sabes, tú, mientras que hay vida, tú tienes que hacer ciertos rituales, ciertos requisitos que Roma te da, y vas ahí acumulando los puntos, y de repente cometes un pecado mortal, regresas de nuevo a cero, regresar a cero de nuevo, y así vas ahí y otro pecado mortal y regresas a cero de nuevo. Y si mueres en ese pecado mortal, bueno, vas al infierno. Pero los que mueren en pecados menores, pecados veniales, que le dicen a ellos, aunque han sido perdonados, no han sido totalmente borrados. Han sido perdonados, pero todavía quedan los pecados. Todavía queda mancha de los pecados y tienen que ser purificados. Eres perdonado, pero en realidad no has sido justificado. En realidad tus pecados no han sido realmente lavados. Han sido perdonados, pero no lavados. Pero la Biblia nos enseña que sí, son perdonados en totalidad, lavados, quitados, todos vuestros pecados, pero Roma contradice la verdad bíblica y dice, no, es que todavía hay pecado en el ser humano y tienen que ser borrados, tienen que ser purificados. Y Cristo Jesús en la cruz del Calvario no cumplió eso. Su sangre no fue suficiente para purificarte. Así que existe algo poderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el poderoso purgatorio. Porque en el purgatorio, ahí el fuego sí te va a purgar. Que es más poderoso el fuego que la propia sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios, dicen ellos. Así que pecados veniales, aunque han sido perdonados, en otras palabras, no han sido borrados. Tienes que ser purificado, tienes que ir al purgatorio. Deben de ser purificados, tienes que hacer un cierto proceso, tienes que hacer ciertos rituales. Pero sabemos que la Biblia dice que Jesús lo pagó todo. Jesús nos redimió de todos nuestros pecados. La palabra redimir, limpió, lavó, lo pagó en totalidad. Nos ha salvado en totalidad, eternamente, salvación eterna. Nos ha perfeccionado, nos ha santificado perpetuamente. En Cristo Jesús estamos completos. Es lo que la Biblia dice. Jesús lo ha pagado todo. A Él sea la gloria. A Él. Es por gracia, no es por obras. Nadie se puede gloriar. Nadie dice, bueno, ya cumplí con ciertos requisitos. Oh, lo he hecho. Lo he cumplido. Gracias a mí. No, es Cristo y Cristo solamente. Gracias a Cristo y Cristo solamente. Así que Roma contradice lo que leímos en Colosenses 2:10 y versículos 3 y 14. De que hemos sido lavados, hemos sido perdonados de todos vuestros pecados. Estamos en Cristo Jesús. La Biblia lo dice vez tras vez en varios textos bíblicos. La salvación es totalmente por gracia. Y a Él, a Dios le damos la gloria, démosle gloria a Él porque estamos en la verdad. Estamos en la verdad. Hay miles y miles que están en un sistema de mentiras, errado, de doctrinas falsas. Ellos tienen un sistema de indulgencias que les ayuda a salir de este castigo temporal. Así que ahí vienen las indulgencias. Las indulgencias son para que te ayuden a salir del castigo temporal. Es como un pago. Estás pagando y conforme vas pagando vas a ir ganando. Hasta cierto punto ganas una indulgencia y esto puede ser a tu favor o a favor de un ser querido que ya ha muerto. Y eso te ayuda a salir, ganas puntos para ayudarte a salir más pronto del purgatorio. Y algo que no mencioné, en los tiempos, en los comienzos de Roma, la gente en ese entonces no tenía estudio. No conocía de la Biblia, estaba Roma, la gente viviendo en pecado, gente borracha, hombres borrachos,
ahí en la borrachera, llegaba a Roma y les decía, bueno, hay pecado y hay un lugar del purgatorio y llegaba, no se me viene el nombre ahorita, pero iba este hombre en las calles y iba con su gente y hablaba del purgatorio y se habla de que él también a veces se quemaba una parte de su mano o de su piel en algún lugar y obviamente pues dejaba ahí bien feo y tú sabes cuando tú te quemas eso deja un dolor. No sé si ustedes se han llegado a quemar. Yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás que estaba yo en un cuarto y de repente alcé la mano y estaba un foco ahí cerca y sí me quemó y déjame decir, eso ardió. Entonces este hombre le decía, mira cómo era esto y era un third degree, de tercer grado la quemadura. Entonces, y era algo que la gente lo miraba y dice, eso duele. Dice, imagínense, esto duele. Ahora imagínate esto en todo tu cuerpo. Tus seres queridos están en el purgatorio. Pero, tú puedes hacer algo para sacarlos ahí. Imagínate, la gente no estudiada todo y asustado se dice, pobre de mi ser querido, pobre de mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi abuelita, mi madre, mi padre, pobres. Pero vengan a misa, vengan a la Iglesia Católica Romana y vamos a decirles cómo es que pueden ayudar a sus seres queridos. Antes de que se me olviden, peregrinos, no vengan con las bolsas vacías, por favor, porque lo van a necesitar. ¿Y cómo creen que la Basílica de Pedro fue hecha? Con a base de mentiras. Eso costó un buen billete para hacer. Y todo a base de mentiras. Engañando a personas que no tenían estudio, no podían leer, en ese entonces ni tenían la Biblia, ni en su lenguaje. Entonces, a base de mentiras. Y así tienen a la gente hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué crees que ellos hacen ciertos rituales? Porque creen que están ayudando a su ser querido. Creen que están ganando puntos para ayudarse ellos mismos también. Porque dice Roma, bueno, ¿cómo los vamos a mantener cerca de nosotros? Bueno, se inventan el purgatorio para mantenerlos ahí. Porque obviamente el que no es genuino cristiano no se mantiene en los pies de Dios. El genuino cristiano sí. Ellos simplemente dicen, vamos a inventarnos esto para mantenernos aquí cerca de nosotros, depender de la Madre Iglesia Católica Romana, la única iglesia que Cristo fundó, ellos dicen, y tenemos el Papa, y ha declarado el purgatorio es bíblico, aunque no, más bien, el purgatorio es algo que existe, aunque no lo enseña la Biblia, pero lo dice nuestra tradición. Lo ha dicho, lo ha declarado la Iglesia Católica Romana. Y si lo dice, pero no lo vemos en la Biblia, bueno, lo tenemos que creer aún. Así que ellos tienen un sistema de indulgencias. Y esto supuestamente ayuda a los peregrinos católicos romanos fieles que murieron en gracia a salir del purgatorio más pronto. Y en una ocasión, si no me equivoco, dice que tú ganas estas indulgencias y no me acuerdo bien si leí que era 10 años o 100 años. Imagínense, pues ¿cuánto tiempo van a estar en el purgatorio? Así que una indulgencia es una remisión ante Dios. En otras palabras, tú vienes, haces ciertas cosas y tú te ganas, tienes que ganarte esta indulgencia y es como un pago. Estás acreditando tu cuenta, estás haciendo obras, estás haciendo ciertas cosas, estás haciendo misas, estás pagando, dando billete y conforme va pasando el tiempo tú vas acumulando y vas a ganar. De repente Roma dice, te has ganado una indulgencia. Ya sea puedes usarla a tu favor o a favor de un ser querido que está ahí en el purgatorio sufriendo. ¿Y qué tanto tiempo tienes que hacer esto? ¿Qué tanto tiempo tienes que hacer misas por tu ser querido? Pues quién sabe. Puede pasar 10, 20, 30, 40, 50 años, pero pues quizás nada más tenías que hacer unos cuantos meses porque tu ser querido era un gran santo y no lo sabes. Y te la pasas ahí pagando ya extra, ya te están robando. Pero no sabemos, ¿verdad? No sabemos en este sistema del purgatorio y de las indulgencias. ¿Quién sabe? Puedes ganar una indulgencia para ti mismo o para un familiar ya fallecido. En este sistema de la Iglesia Católica Romana, hay que hacer ciertas cosas para ganar una indulgencia, muchas cosas, visitar ciertos lugares, rezar por el Papa, orar a María, etc. Entonces, hacer ciertos, ir ante el Santísimo
y venerar el Santísimo, adorar el Santísimo, hacer buenas obras, obviamente hacer misas, obviamente dar caridad, y entre más es mejor. Y Roma se la pasa diciendo, muchos católicos romanos están diciendo, aquellos, dice aquellos, bueno, aquí no cobramos nosotros el diezmo, no, aquí no pedimos el diezmo, pero hay lugares donde piden el diezmo y se pasan diciendo, oh, el diezmo, y estos aquí les roban, sin darse cuenta que ellos le roban muchísimo más, mucho más, con este cuento de las indulgencias y el purgatorio. Tienes que pagar billetito para hacer misas, porque nada es gratis, Así que supuestamente estas indulgencias que son obtenidas de los méritos de Cristo y los méritos de los santos, imagínate los méritos de Cristo y de los santos, María y todos los santos, porque la obra de Cristo no fue suficiente, es Cristo más las obras de María, más las obras de los santos, para ayudarte a tu favor, de ganarte tu tiempo más corto en el purgatorio, ayudar a alguien en el purgatorio a salir de ahí. Vamos a ir aquí en Hebreos 4:15. En Hebreos 4:15 lo que dice la escritura. Hebreos 4:15 dice así. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia es bien clara, nos dice bien claro las escrituras que Jesucristo es el único que fue sin pecado. De ahí todos son pecadores. No hay tal cosa como un santo que murió sin pecado, como un santo que acumuló tantas buenas obras que después la Iglesia Católica Romana las puede usar a tu favor. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, Eclesiastés, después de Proverbios, Eclesiastés. Vamos a ver lo que dice aquí la escritura tocante el ser humano. Aún los justos, en Eclesiastés 7. Esa es una verdad bíblica. No hay tal cosa como un ser que vive aquí y es libre de pecado en totalidad, porque todos somos pecaminosos. Hay pecado en nosotros. O sea, Pablo dijo, el pecado que mora en mí todavía. Por eso está la promesa de la glorificación. Está la regeneración, justificación, santificación y glorificación, y todo esto es por gracia. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay nadie que nunca peque. Todos pecamos, ya sea pequeños nuestros pecados, por más pequeños que sean, pero son pecados. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos pecamos. No hay tal cosa como un santo ahí, súper santo, un superhéroe que murió perfectamente por sí mismo, se abstuvo de pecado y fue perfecto, fue sin pecado. No, porque todos somos pecadores. El pecado mora en nosotros. Pero es por la pura gracia de Dios que tenemos salvación. Es por la pura gracia de Dios que el ladrón en la cruz ese mismo día entró en el reino de los cielos, por la pura misericordia de Dios. No es el que dice, de cierto te digo que hoy estarás en el purgatorio, te ganaste, moriste en pecado mortal, pero ahora ya eres perdonado, ahora ya vas a ir al proceso, te ganaste el purgatorio, mi hijo mío. De cierto te digo que hoy estarás en el purgatorio, y de ahí llegarás a entrar en mi reino de los cielos. No, eso no es lo que dijo Jesucristo. Y saben, Roma renovó su sistema de indulgencias en el año 1967. Lo renovaron porque en el año 1854 hicieron ciertos requisitos y con el tiempo dijeron, no, yo creo que es un poco medio que estamos exigiendo demasiado, y dijeron, bueno, vamos a hacerlo más fácil. Así que imagínense, renovaron, ¿verdad? Qué grande noticia para el católico romano. Renovaron en 1967 su sistema de indulgencias. Y el sistema dice, eres perdonado, pero de todos modos vas a tener que entrar, o más bien enfrentar el castigo temporal. Tienes que enfrentar cierto castigo temporal. Si tú quieres escapar un poco del castigo, debes hacer ciertas cosas. Debes hacer lo que nosotros te decimos que tienes que hacer. Así que puedes escapar este castigo temporal, pero tienes que hacer lo que nosotros te decimos que tienes que hacer. Nosotros determinamos lo que tú tienes que hacer
para liberarte de este castigo, liberarte de tiempo en el purgatorio. Así que se inventaron las indulgencias parciales y indulgencias plenarias. Así que unas indulgencias borran parcialmente tu pecado y otras indulgencias borran todo tu pecado. ¿Será que esto refleja algo de la verdad bíblica tocante el Evangelio? ¿Será que esto es lo que vemos en las Escrituras tocante lo que es el Evangelio? No, esto no vemos. Esto no vemos en las Escrituras. Esto mancha el Evangelio. Esto opaca la gloria del Evangelio. Porque esto no es el Evangelio. El Evangelio no es de que, bueno, sí, Cristo Jesús lo pagó, pero no realmente ha borrado todos tus pecados y tienes que enfrentar el purgatorio. Pero si quieres salir más rápido de ahí, bueno, está el sistema de las indulgencias parciales y plenarias para ayudarte a salir de ahí y ayudar a tus familiares, tus seres queridos, salir de ahí. Esto no refleja nada de lo que está en las Escrituras. Eso simplemente son decretos de los papas paganos, papas que simplemente querían autoridad, quieren gobernar, quieren sus esclavos, quieren mantener a la gente esclavizada a ellos. Tienes que estar de rodillas ante la madre iglesia, que ellos le dicen, Iglesia Católica Romana, hacer lo que nosotros te decimos que tienes que hacer. Esto le roba gloria a Cristo. Esto en nada honra a Cristo. Esto en nada glorifica a Cristo. Más bien le disminuye a la gloria a Cristo. Le roba a Cristo la gloria, el poder de su obra redentiva. Ellos disminuyen. Ellos te proclaman a otro Cristo. No el Cristo bíblico. No el Cristo poderoso. La resurrección y la vida. No el Cristo que dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí pasa de muerte a vida. Ellos te presentan un Cristo que dice, bueno, morí por ti, pero tienes que pasar por el purgatorio porque mi sangre no fue suficiente para borrarlos por completo. Y también están las obras de los santos que van a venir también, porque obviamente necesito la ayuda de los santos, de sus obras, porque mi obra redentiva no fue suficiente. Es mi obra redentiva más las obras de los santos, más el fuego del purgatorio. Eso le roba gloria a Cristo. Eso no es el Evangelio bíblico. Eso no es el Cristo bíblico. ¿En base de qué es que Roma puede reducir el castigo? Bueno, ya lo mencioné. Ellos tienen el tesoro de la iglesia. Dicen, ellos tienen el tesoro de la iglesia. Solamente la Iglesia Católica Romana tiene este tesoro donde guardan. No es un tesoro literal, aunque sí tienen un tesoro literal. Tienen buen billete de lo que le han robado los peregrinos durante siglos. Pero tienen un tesoro espiritual. Y ahí tienen guardada todos los méritos de Cristo, los méritos de María y de los santos. Y ellos pueden sacar de ahí de ese tesoro y aplicarlo a tu cuenta. Pero tienes que ganarte, obviamente, esas indulgencias. No es por gracia. La Biblia dice por gracia recibiste, es dar por gracia, pero no, Roma dice no. Tienes que ganarte. Tienes que ganarte esas indulgencias. Tienes que ganarte esto. No es por gracia. Así que ellos tienen este tesoro de la iglesia, un tesoro espiritual, méritos de Cristo, de María y de los santos. Y tú tienes que hacer ciertos rituales, tienes que hacer ciertos requisitos que Roma te opone para ganarte una indulgencia, ya sea parcial o plenaria. ¿Cómo es que esto ayuda al pecador? En realidad, a la luz del Evangelio. ¿Cómo es que esto respalda el Evangelio bíblico? En nada. Esto no es bíblico, esto es pura mentira. Según ellos aplican estos méritos al pecador para ayudarles a cortar su tiempo en el purgatorio. Los católicos romanos ya fallecidos que se encuentran en el purgatorio pueden beneficiarse de estas indulgencias, de este tesoro espiritual que ellos tienen. Simplemente un familiar con vida puede hacerle misas, hacer ciertas cosas a su favor. Y aún el católico romano en vida desde hoy, puede comenzar a hacer ciertas cosas, ciertas prácticas religiosas, ir ante el Santísimo. ¿Por qué creen que muchos van ante el Santísimo y están ahí y se quedan adorando? Y tienen que hacerlo con devoción, No nada más, tienes que hacerlo con devoción. Lo que haces, lo que ellos dicen que tienes que ir con devoción.
Hay que ir hasta la Basílica de San Pedro, tienes que ir a un cierto cuarto y nada más entrar en ese cuarto y ya te ganaste una indulgencia. Tienes que ir ante el Santísimo y con devoción adorarlo, rezar por el Papa, rozar la Ave María ciertas veces para que ganes una indulgencia. Así que, ¿qué tanto tiempo tiene que estar ahí el ser querido fallecido? Bueno, quién sabe, de nuevo lo repito. 1 año, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, no lo sabemos. Pero puedes hacer misas por ellos, puedes rezar el rosario, hacer ciertas cosas. Tú puedes obtener una indulgencia. Qué gran plan, ¿verdad? Es un buen trato. Tú puedes obtener una indulgencia, simplemente haz cosas. Haz cosas para ganarte esa indulgencia. Haz misas. Trae tu billete, trae tu dinerito. Y puedes ganarte una indulgencia. Para reducir el castigo temporal en el purgatorio. Ahora, vemos de que esto en nada es bíblico. Esto no es bíblico. Esto no lo vemos en las Escrituras. Por eso es que ellos se aferran a sus tradiciones. Se aferran a sus tradiciones. Porque es la tradición, porque es la declaración de ciertos papas, porque eso no está en las Escrituras, pero las tradiciones. Quebrantan el mandamiento de Dios y se aferran a sus tradiciones, a sus mentiras. Y quizás el católico romano, quizás muy ahí, ya se cree, dice, bueno, pues ando para acá y para allá, pago mis misas. Y hay unos católicos que dicen, bueno, voy a morir, y al morir, dicen, venga, sacerdote, obispo, vengan, voy a firmar aquí los títulos de mis tierras, y cuando yo muera, por favor me hacen misas. Y así se ganaron, en ese entonces se ganaron. La gente que iba a morir dice, bueno, vamos a vender todo, nuestras tierras y todo, por nuestros seres queridos. Así que pura mentira, nada de esto es bíblico. Según ellos, para reducir el castigo. Ahora déjame decirte, si el sacrificio de Cristo fuese incompleto, entonces puedo entender al porqué la necesidad de un sistema, de un banco espiritual, de las indulgencias, de obrar, si el sacrificio de Cristo fuera insuficiente. Pero Cristo Jesús lo hizo todo, lo completó todo perfectamente. El Cristo vivió perfectamente, murió, sepultado, resucitado, nos dio eterna salvación. Pero ellos no creen esto. Y es por eso que está el cuento del purgatorio y de las indulgencias. Jesús lo pagó todo, a Él sea toda la gloria, no a Cristo más la Madre Iglesia, no a Cristo más los santos, no a Cristo más lo que tú puedes hacer, no es a Cristo y solamente Cristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, y eso lo vemos en las Escrituras, a Él sea la gloria. El católico romano está esclavizado a este sistema de mentiras. Están esclavizados. Y vemos que la Biblia nos dice en Corintios que el enemigo, Satanás, los tiene cegados. Los tiene ahí en este sistema de mentiras, de obras, de indulgencias, rituales, sacramentos, de obras. Están en un sistema de mentiras, están esclavizados. Tienes que ir a la Madre Iglesia y literalmente a veces rogar en rodillas o de rodillas. Ruega a la Madre Iglesia Católica Romana para obtener una indulgencia. La justificación es cuando la justicia de Cristo es imputada al pecador arrepentido y cree en Cristo Jesús. Es algo legal, un veredicto por el juez, dice justificado, declarado justo, santificados, lavados por la sangre de Cristo Jesús, los pecados perdonados todos. Para Roma, tú nunca oficialmente eres salvo hasta que tú obtengas suficiente mérito. Tienes que obtener suficiente mérito. Tienes que hacer ciertas cosas toda tu vida. Y aún después de muerto, tienes que aún seguirle.
Según ellos, la iglesia tiene este tesoro y como iglesia tienen autoridad sobre tal tesoro y pueden reducir el castigo que los fieles enfrentan o van a enfrentar por causa de sus pecados, pero la iglesia católica romana no te regalará un poco de tal tesoro, sino que tú tienes que obrar para ganarte poco de este tesoro. No es que ellos lo tienen, dicen, nosotros tenemos tesoro, tenemos autoridad sobre ello, nosotros podemos sacar ese tesoro y ponerlo a tu cuenta, pero Roma no lo va a hacer gratis. Tienes que ganarte esos méritos, tienes que ganarte esas indulgencias, ya que Jesucristo no lo pagó todo. El fiel católico tiene que hacer ciertas cosas, o yo tengo que hacer ciertas cosas porque Cristo Jesús no lo hizo todo. Pero si Cristo voluntariamente vino y dio su vida, como Él dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo doy, y doy mi vida para la salvación de mis ovejas. Él lo hizo voluntariamente. Él vino voluntariamente. Él vino y murió por nosotros, aún siendo pecadores, murió por nosotros. ¿Por qué no dan las indulgencias por gracia? Como dice la Biblia, por gracia recibidas, por gracia dan. ¿Por qué no lo dan? El fiel católico romano está ahí viviendo toda su vida sacramentos, indulgencias, obras, pagando. ¿Y qué dice Roma? Bueno, nos inventamos este cuento de las indulgencias y del purgatorio. Vamos a tener aquí esclavizados a estos peregrinos. ¿Esclavizados cuánto? 40, 60 años. 60 años ahí haciendo misas, etcétera, etcétera. No solamente vamos a decirles que hay que hacer misas por ellos, para cuando ellos mueran, y hacer misas por sus padres, por sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera. Hay que mantenerlos ahí. ¿Qué tanto tiempo? No, ellos no se van a conformar con toda tu vida, 40, 60 años, sino que aún después de muerto, todavía te quieren chupar más de tu billete. Roma, la madre iglesia, todavía quiere sacarte más billetito, y lo hace por medio de tus familiares, porque no se conforma con toda tu vida en el sistema de la iglesia católica romana, sino que aún te quieren seguir robando más y más. Así que ya saben de dónde han aprendido estos falsos profetas, como Juan Carlos Aragán, Chesena Ten, Lizzie Defan y todos estos falsos profetas han aprendido de la madre iglesia católica romana pagana, de sus mentiras. Han aprendido a robar a la gente con mentiras. Esto, lo del tesoro de méritos, no es bíblico. No es bíblico. En nada. No se encuentra en las escrituras. A Dios no lo vas a mover con el dinero. No vemos que Dios te habla así, de esa manera. Da dinero para obtener salvación. Da dinero para reducir tu tiempo en un castigo temporal. No lo vemos. Eso simplemente es un invento del hombre para querer robar, para querer enriquecerse. Esto distorsiona el carácter de Dios. Esto distorsiona el carácter de Dios. Esto no es Dios. Esto no es Dios. No es de que Dios, según te amó, mandó a su Hijo, pero tienes que vivir toda tu vida haciendo, vas a hacer sacramentos, vas a hacer esto y el otro, tienes que ganarte indulgencias, tienes que ir para acá y para allá, tienes que ir al Santísimo, tienes que rezar. Y obviamente si pecas, bueno, tienes que estar ahí, porque obviamente si agarras una indulgencia, tu pecado es perdonado, pero el día de mañana, ¿sabes qué? El día de mañana pecas de nuevo. Entonces tienes que agarrar otra indulgencia. Y así sigue el cuento, ¿verdad? Y así te siguen sacando el billetito. Porque obviamente ya te ganaste una indulgencia, ya tu pecado es perdonado, pero aquí en 1 hora, 2 horas pecaste de nuevo. Y otra, tienes que obrar y obrar y obrar y obrar y obrar y obrar. Y como dicen sus sacerdotes, aunque seas un fiel católico, aunque vayas a misa 30,000 veces, vas a terminar en el purgatorio. Qué grande evangelio, qué gran esperanza, ¿verdad? Vives toda tu vida, eres fiel católico y haces todo lo que ellos te piden, pero tu esperanza es en el purgatorio, un castigo temporal. Esto distorsiona el carácter de Dios, y esto es grave, porque te están pintando un Dios que no es bíblico. No es bíblico esto no es Dios. Oh sí, claro, Cristo sufrió y pagó, pero vamos a requerir que tú pagues un poquito más, que tú hagas ciertas cosas. Esclavizados
a la madre iglesia que ellos le dicen. Vamos a ver lo que dice Efesios, vamos a ver quién es Dios en realidad. ¿Será que ese es el Dios que te presenta a Roma? ¿Será que es el Dios que te pide indulgencias, te pide hacer ciertas obras, te pide hacer más de lo que Cristo hizo? ¿Será que ese es el Dios bíblico? Vamos a ir aquí en Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Efesios 2, 4 al 7 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Miren cómo dice la escritura: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Que gran amor. Pero Roma no te enseña esto. No te enseña este gran amor, no te enseña esta riqueza de la misericordia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice el 7? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el evangelio bíblico, ese es el Dios bíblico. No un Dios que te hace ganar indulgencias, que te hace ganar el favor de Dios, sino lo que acabamos de leer en Efesios 2 es algo maravilloso. Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, la misericordia de Dios, el perdón de Dios es maravilloso, porque es un perdón total. Cristo Jesús nos ha salvado perpetuamente. Amén. Dios nos ha perdonado totalmente, pero Roma te dice no. Roma niega esta verdad. Pero este sistema católico romano lleno de mentiras te presenta un Dios que no es el Dios de la Biblia. Un Dios que tiene que ser apaciguado. Un Dios que está ahí, que te pide y te pide y te pide y te pide. Después de muerto, te va a seguir pidiendo. Y es por eso que te presentan ahí a una mujer que ellos le llaman María, supuestamente apariciones, pero eso no es la María de la Biblia. Y te enseñan a María, que es mucho más rica en misericordia y en gracia que el propio Dios que nos ha creado. Y por María, y te dan otro cuento que por María, y allá te presentan ahí que supuestamente es María, y te ponen ahí que hay que tener imágenes, ídolos, y etcétera, etcétera. Siguen las mentiras y las mentiras. Este sistema niega el pago completo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ellos niegan el evangelio bíblico. Vamos a ir aquí en Hebreos 10. Vamos a ir en Hebreos 10. Hebreos 10, versículos 14 al 18. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Hebreos 10, versículos 14 al 18. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Con cuántas ofrendas? Con una sola ofrenda. Roma dice miles y miles y miles y miles de ofrendas, miles y miles de sacrificios. Y aún después de muerto tienes que seguirle dando, mijo, porque todavía no eres purificado. Pero dice el texto, Hebreos 10:14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, no temporalmente, sino para siempre, a los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pero Roma dice: tienes que hacer indulgencias. Pero es que todavía no son borrados, tienes que hacer más. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por el purgatorio, no por indulgencias, no por ciertos méritos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por su muerte, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Una vez para siempre, una sola ofrenda, un solo sacrificio. No hay nada más que hacer. Ya todo está hecho. Jesucristo lo hizo todo. Él lo cumplió todo.
Es Cristo y solamente Cristo. No es Cristo más mis obras, no es Cristo más mi esfuerzo, no es Cristo más lo que yo hago para ganar indulgencias plenarias o parciales, más el purgatorio, no, más los méritos de los santos, no, es Cristo, solamente Cristo. El sistema de las indulgencias le dice no, le pone un X a esto, dice no, esto no es. Ellos ven estos textos y dicen no, esto no es cierto, esto no es cierto. Lo que sí es cierto es que tú tienes que seguir haciendo cosas. Es Cristo más tus obras, más rezos, más sacramentos, más bautismo, más confesionarte, más confesar tus pecados ante un sacerdote católico romano, porque obviamente tú no puedes ir directamente a Dios. Tienes que hacerlo por medio de un sacerdote. Tienes que hacer ciertas cosas, ir a ciertas fiestas que la Iglesia Católica Romana hace, más rezar por el Papa, más las Ave Marías, más y más y más. Oh, y más también, si tienes algo, una reliquia, algo que ya ha sido bendecido, consagrado por un sacerdote, tienes que guardarlo, tienes que colgarlo con devoción. Y por eso es que, ¿por qué creen que cargan sus cositas ahí? O tienen ciertos santitos, tienen ciertas cosas, porque eso según ellos les va a ayudar. Les va a ayudar, así que no es solamente Cristo, es Cristo más un montón de cosas para mantenerte esclavizados a la Madre Iglesia Católica Romana, a un sistema de mentiras. Ellos le quitan gloria al Evangelio y ellos están en un grave peligro, porque el que le quita y añade están en un grave peligro. Ahora, la doctrina del purgatorio, como le digo, este cuento, esta mentira de que tienes que pasar por el proceso del purgatorio, un fuego, un castigo temporal. Tú llegarías a pensar de que un sistema religioso que requiere el bautismo para el perdón de los pecados y no solamente un sacramento, 2, 3, 4, sino 7 sacramentos, el bautismo para el perdón de los pecados y 7 sacramentos para el perdón de los pecados y la misa católica romana, ir ante el Santísimo, ir a la misa miles y miles y miles de veces, comen la hostia, sales de ahí, ya pecaste, regresar miles y miles de veces, 30,000 veces, 40,000 veces, y oraciones a María, y indulgencias. Pensarías de que en algún momento ellos van a decir, bueno, yo creo que nos hemos llevado de más esto, ¿verdad? Nos hemos pasado de lista, por así decirlo. Yo creo que ya es suficiente. Yo creo que ya a nuestros esclavos ya les hemos requerido ya demasiado, pero no han terminado todavía. Ellos no han terminado todavía. El fiel católico romano tiene aún más que enfrentar después de la muerte. Tiene que enfrentar el fuego purgador del purgatorio. Tiene que pasar el proceso del purgatorio. Y esto lo dice en el Catecismo, párrafo 1030, si no me equivoco. Dice, todos los que mueren en gracia de Dios, o en la gracia de Dios, y en amistad con Dios, pero todavía imperfectamente purificados, están seguros de su salvación. ¡Wow! Están seguros de su salvación. Dice, wow, suena bonito, ¿no? Suena muy bueno. Dice, todos los que mueren en la gracia de Dios y en amistad con Dios, pero todavía imperfectamente purificados, están seguros de su salvación. Obviamente, si tú vas al purgatorio es porque tú vas hacia la salvación, vas a obtener salvación. Suena bueno. Dice, están seguros de su salvación, pero, aquí viene el pero después de su muerte pasarán purificación en el purgatorio, en el fuego, en el castigo temporal. Así que todavía estás seguro, pero todavía no es completa. Todavía no es otorgada tu salvación todavía. Tienes que pasar por el fuego del purgatorio. Un fuego purificador que ellos dicen, porque obviamente la sangre de Cristo, aunque la Biblia te dice que sí, pero la sangre de Cristo no borra todos tus pecados, pero el purgatorio sí. Con la ayuda de las indulgencias vas a poder salir más pronto de ahí, del purgatorio, porque no, Cristo simplemente hizo cierta cosa, pero Cristo no te puede sacar de ahí. Tienes que pasar el purgatorio. Las indulgencias te pueden sacar de ahí. Tienes que ganarte las indulgencias. Tienes que ganarte el favor de Dios para salir del purgatorio. Esto es un falso evangelio. Esto no es el evangelio bíblico que encontramos en la Biblia.
no lo encontramos en la Biblia. Vemos que Dios nos trata como justos, el que viene a Cristo Jesús, el que es justificado por fe. El que está en Cristo es visto como justos, porque Cristo está en nosotros. Dios mira a Cristo en nosotros. Vamos a ir aquí en Romanos 4, versículos 22. En Romanos 4, 22. Romanos 4, 22. ¿Qué es lo que dice la Escritura? En Romanos 4, 22 a 25. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, hablando de Abraham, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra justificación. El hecho de que Él fue resucitado es el hecho de que nosotros, sin duda alguna, sabemos que la obra de Cristo Jesús lo completó todo, y por eso es que a base de eso, a base de lo que hizo Jesucristo, somos declarados justos ante el Padre Celestial. El juez del universo te declara justo ante su presencia por la obra de Cristo Jesús. Vamos a ir aquí en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 dice así. Dice, al que no conoció pecado es Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios, la perfecta justicia de Cristo Jesús es depositada a nuestra cuenta y declarados justos ante el Padre Celestial. Pero Roma te dice, hay mucho más que hacer. Hay mucho más que hacer. Hay muchos rituales, requisitos. Tienes que obrar para ganarte las indulgencias. Roma habla de la gracia, pero te tuercen el significado de la gracia. No entienden lo que bíblicamente la gracia es, sino que entienden que tú tienes que obrar para ganarte un poco de esa gracia. No tienes seguridad de tu salvación. El católico romano no tiene seguridad de su salvación en vida, y tienes que mantenerte sin pecado, según ellos, ir a misa, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que dice en Hechos 16. Ya vamos a terminar, vamos a ver unos cuantos textos. Hechos 16, lo que el simple evangelio es y cómo es que ellos complican este evangelio. Hechos 16, 30 y 31. Dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué deben hacer para ser salvos? Ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Creer en el Señor Jesucristo. No se menciona nada del purgatorio, nada de indulgencias, nada de méritos, nada de sacramentos. En Romanos 11:6, ¿qué es lo que dice Romanos 11:6? Vamos a ir aquí en Romanos 11:6. Romanos 11, capítulo 6, 11, versículo 6. Así que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. Así que ya no es por obras. No es que tienes que obrar para ganar tus diligencias, obrar para ganar el favor de Dios. No. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. En Gálatas, ya no se adelante, Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Gálatas 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Es por fe en Cristo Jesús que es la justificación. Hebreos 1:3, ¿qué es lo que dice Hebreos 1:3? Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. ¿Por qué se sentó? Porque consumado es, porque ya no hay nada más que hacer. Jesucristo lo hizo todo. Pero Roma te dice, no, hay más que hacer. Te mienten, te dicen mentiras para mantenerte esclavizados a su sistema religioso lleno de mentiras. Apocalipsis 1.5, ¿qué es lo que dice? Apocalipsis 1.5. Apocalipsis 1.5 dice así. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, al que nos amó y por cuanto nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No nos lavó nuestros pecados con su sangre y sacramentos y obras y purgatorio. No, no dice nada de eso. No dice nada de eso, sino fue por su sangre y solamente por su muerte. Amén. Cristo y solamente Cristo. En otras palabras, confía solo en Cristo Jesús, solamente Cristo, no en indulgencias, no en un sistema religioso, no en el bautismo, no en ciertos rezos, rituales, no en ciertas cosas, no en ciertas reliquias. La Biblia dice que el cielo se regocija cuando un pecador se arrepiente y viene en fe. Se regocijan cuando una persona es salva. A Dios solamente sea la gloria. A Dios solamente sea la gloria. Es el grande amor de Dios. Vimos de que Dios se complace, ¿verdad?, en ser misericordioso. A Él le agrada. A Él le gusta. Él es amor. Él le agrada cuando una persona se arrepiente y Dios perdona. Es grande en misericordia, grande en su amor. Pero Roma niega esto. Roma niega lo que hemos visto. No es solamente por la sangre de Cristo, sino es más lo que Roma te dice, más su sistema religioso, más sus obras. Vamos a ver lo que dice Gálatas 1.8. Gálatas 1.8. En Gálatas 1.8. Y esto se aplica para el sistema católico romano. Sus falsas doctrinas, sus mentiras, la mentira de las indulgencias y del purgatorio. Gálatas 1.8 dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, está bajo maldición. La Iglesia Católica Romana está bajo maldición. Están bajo maldición todos aquellos que proclaman el evangelio falso de Roma. Están bajo maldición, malditos son. Están bajo la ira de Dios. No es fe en la iglesia, sino fe en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús solamente se obtiene la justificación.